Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefano Alducin y deseo que esta entrevista pueda ser de bendición, de ánimo para todos los que la puedan escuchar. Tengo 22 años, nací en el año de 1997, en el día 3 del mes de enero. Soy mexicano, nací en un estado llamado Toluca, Estado de México. Y bueno, tengo distintos hobbies, pero uno de ellos es el fútbol. Me gusta mucho, 2 veces a la semana juego fútbol, de hecho es mi deporte favorito. Mi equipo es el Club América, aquí de México. Es el más ganador, el que más campeonatos tiene. Me gusta mucho la carne, el asado, es mi comida favorita de hecho. Como familia casi siempre una vez a la semana hacemos asado y nos juntamos para convivir, para disfrutar, y realmente es algo que se disfruta muchísimo. Mi color favorito es el café, me gusta mucho el color café, y mi libro favorito es 10 atributos de un hombre de Dios, de Jim Hetz. Realmente ese libro ha impactado profundamente mi vida y me ha hecho ver de una forma clara lo que es un hombre de Dios según la Biblia, ¿verdad? Así que ese es un poco de mi vida, de mis gustos, y un gusto conocerlos. Bueno, como les dije, soy mexicano, tengo 22 años, actualmente vivo en el estado de Querétaro, aquí en México. Y bueno, yo nací en un hogar cristiano. Cuando nací ya mi padre llevaba tiempo de ser pastor, así también como mi abuelo e incluso algunos tíos. El haber nacido en un hogar cristiano y teniendo un padre pastor siempre fue un desafío hacia mi vida. En mi niñez yo recuerdo siempre ir a la iglesia, asistir con mis padres a la iglesia, ser parte de las actividades, y realmente en cierta etapa de mi vida era algo normal, era algo que se disfrutaba. Era un niño, ¿no? Se me sembró la palabra de Dios desde muy niño. Sembraron esos principios, esos valores morales, éticos, basados en la palabra de Dios en mi vida. Pero llegué a una edad, más o menos la adolescencia, y más bien desde la preadolescencia, donde yo empecé a tener un conflicto interno en relación a mi fe. Como un hijo de pastor, uno muchas veces hace las cosas o tiene una forma de vivir pues porque así se enseñó que uno debe vivir, y de pronto la misma presión de la gente, de la iglesia, te empieza a generar una presión interna de vivir de cierta forma, pero eso no significa que mi vida fuera una convicción o fuera un anhelo de que realmente yo quería vivir de esa manera. Y empecé a tener ese conflicto en mi preadolescencia y empecé a preguntarme si realmente era una convicción en mi vida aquello que siempre se me había enseñado. Y de pronto empecé a tener un conflicto en mi fe, no entendía ciertas cosas, tenía confusión en ciertos temas, pero ahí es donde Dios obró en mi corazón y entendí que más allá de haber nacido en un hogar cristiano con mi padre pastor, mi abuelo pastor, yo debía tener un encuentro personal con Jesús, y yo tenía una necesidad profunda de Dios en mi vida y necesitaba entender que mi vida tenía que estar basada en convicciones genuinas de un corazón necesitado de Dios y su palabra. Y ahí es donde fue un giro grande en mi vida y empecé a buscar de Dios. Bueno, yo conocí a Jesucristo de niño, se me presentó el Evangelio, entendí mi condición de pecado y entendí que Jesucristo había muerto y resucitado para salvación de mi alma y para poder yo tener una vida eterna en Él. Sin embargo, en el transcurso de mi vida, como se los había dicho, yo me aparté
tuve indiferencia mucho tiempo con el cristianismo, con la iglesia. De pronto sentí una atracción profunda por el mundo y mis deseos, y eso me empezó a desviar y terminé apartado, haciendo cosas realmente desagradables a los ojos de Dios. Y fue a la edad de los 17 años donde yo afirmé esa decisión que ya había hecho y entregué mi vida, consagré mi vida a Jesucristo, y le dije que mi tiempo, mis talentos, mi mente, mis fuerzas se las quería dedicar a Él. Y ahí es donde realmente empecé a llevar a otro nivel mi vida cristiana y mi vida en relación con Él. Bueno, una vez conociendo a Jesús como mi Salvador personal, entendiendo que solo en Él podía yo otra vez relacionarme con Dios, dice la Biblia en Juan 14:6, palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y en Él está el camino, la verdad y la vida. Entonces, una vez conociendo el Evangelio, entendí cuál es mi identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todas nuevas. En Jesucristo somos nuevas criaturas. Dice en Génesis 1:27 y 28 que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen en los hombres se ha distorsionado por el pecado. Entonces, cuando uno llega a Jesús y conoce a Jesús, nuevamente encuentra cuál es la fuente y cuál es la verdadera identidad de una persona, que está en Dios, está en el diseño original de Dios, y en el Evangelio se vuelve a completar en la vida de una persona esa imagen que se perdió por el pecado. Bueno, el Evangelio, cuando uno lo va entendiendo, se da cuenta que todo se trató del dar. Jesucristo dio su vida por amor a todos nosotros, se ofreció en sacrificio por amor a nosotros. Cuando Él estuvo en esta tierra durante sus 3 años de ministerio, Él vivió para el prójimo, Él sanó enfermos, curó a paralíticos e incluso le limpió los pies a sus discípulos después de un largo camino a pie. Y vemos cómo Jesucristo en todo fue un siervo, al punto donde no escatimó su vida como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un siervo semejante a los hombres, dando su vida en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué me motiva a servir? El hecho de saber que Jesús dio todo por mí, que Jesucristo se ofreció como un regalo que yo no merecía mi vida, y eso me motiva a servir. En Mateo 20:27 al 28 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, mi mayor motivación está centrada en lo que Jesucristo hizo por mí. Y eso es una motivación de servirle, y como dice la palabra de Dios, no agradando al hombre, sino agradando a Dios sobre todas las cosas, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando uno empieza a vivir por fe, a caminar por fe, según lo que la Biblia dice, porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, y luego dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uno empieza a vivir experiencias únicas, ya que Dios empieza a obrar en tu vida. Eso genera realmente momentos, circunstancias sumamente profundas y también maravillosas, y una de ellas es cuando yo tenía 18 años recién cumplidos. Dios puso en mi corazón el estudiar la palabra de Dios, y ahí empecé a ver a Dios obrando en mi vida, cómo puso un peso claro en mi vida para estudiar su palabra. De pronto se empezaron a abrir puertas,
Dios proveyó de formas milagrosas para mi avión, para que yo pudiera estudiar 3 años en Argentina, y sin duda es una de las mejores experiencias que Dios me ha permitido vivir. Estudiar y conocer por medio de su palabra el carácter, la voluntad, el diseño de Dios y el orden de Dios para todo. Y realmente fue una de las mejores experiencias el haber estudiado 3 años en el Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina. Bueno, y justamente estando en mi tiempo de estudio, una de las cosas que más me enfatizaban los maestros, los consejeros, es lo que es un hábito de devocional. Ahí nos brindaban algo que se llamaba tu hora silenciosa, donde cada día tenías que llevar un devocional. Por eso se llamaba una hora silenciosa, un tiempo silencioso con Dios, tú y Dios. Y ahí es donde empecé a conocer de una forma más profunda a Dios. Comencé a entender más a Dios, y Dios empezó a aclarar más el panorama. Pero todo eso surge y partió desde el momento donde entendí lo más importante en la vida de un cristiano justamente es esa relación íntima. Y ahí en el instituto me fomentaron y me dieron eso como una lección de vida, como algo que es vital para la vida de cualquier hijo de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Incluso en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios representa en mi vida ese manual divino, inspirado, soplado por Dios, donde Él se ha revelado, donde Él nos ha hecho conocer cuál es la verdad, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra condición presente y qué es aquello que está por venir o que se avecina próximamente. Entonces la Biblia es esa brújula que te orienta y te ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño original de Dios. Y sobre todas las cosas, la palabra de Dios es el aliento de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Salmos 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios limpia y purifica la mente. También dice en el mismo Salmo, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno guarda la palabra de Dios, uno entiende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahí es cuando puede vivir honrando y dando gloria a Dios. También dice en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es una lámpara y lumbrera también cuando la noche es más oscura, cuando tu vida está en el tiempo de mayor prueba, adversidades negativas, circunstancias difíciles. La Biblia, como dice el Salmo, es una lámpara, es una lumbrera, alumbra nuestras vidas y nos hace ver el camino de Dios. Y sobre todas las cosas, en este libro están reveladas las verdades que para el mundo son un misterio y que la Biblia se ha encargado de revelarnos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Te invito a que leas este libro. Mi versículo favorito es Colosenses 1:10, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que una persona que vive libre
se aburre. La libertad en Cristo te hace entender que no hay vida más plena, más llena de paz, de satisfacción, que vivir en la libertad que te ofrece Cristo. El pecado temporalmente te puede ofrecer una libertad, pero momentánea, que al final va a producir un vacío. El pecado lastima, el pecado arruina, el pecado destruye, no te liberta. Pero en Cristo somos libertados de esa esclavitud del pecado para vivir una libertad bajo los principios de Dios. Y esa vida es una vida que no es necesario perder tu dignidad, no es necesario resbalarte a cada rato, no es necesario contaminarte con todos los deseos y el desenfreno de este mundo. Es una vida que la disfrutas porque estás en santidad, estás en paz, estás en amor con el prójimo, perdonas a los que te ofenden, y esa es la libertad que solamente en Cristo puedes tú tener. Y esa libertad, te lo garantizo, no es aburrida. El cristianismo no es aburrido, es una vida dinámica, creativa, desafiante, una aventura constante de caminar por fe. Bueno, ¿cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Creo que esta pregunta todo cristiano en algún momento se la ha hecho. Incluso alguien que no es cristiano también puede llegarse a preguntar si hay un Dios, si hay un ser superior, qué es lo que Él desea o qué es lo que Él quiere para nosotros. Y a veces pareciera que esa pregunta es algo misterioso, es una fórmula secreta, es algo que pocos sabios lo conocen o lo podrían explicar o entender. Sin embargo, la voluntad de Dios es algo tan claro, tan específico, porque nos los ha dado y nos los ha revelado de una forma clara en su palabra. La Biblia ha sido comparada con un manual, porque en este libro Dios nos ha dicho cómo es que nosotros debemos vivir, qué es lo que nosotros debemos seguir. Por lo tanto, esta es la voluntad escrita de Dios. El obedecer este libro nos guía y nos hace entender cuál es esa voluntad de Dios. Y cuando yo pongo por obediencia esto escrito, ahí Dios se encarga de guiar mi vida, guiar mis pasos, para que tal vez cosas que no están escritas en este libro, Dios me vaya guiando para tomar la mejor decisión. Este es el instructivo. Un instructivo es necesario para armar algo, una guía es para saber cómo hacer algo. Por lo tanto, esta es la voluntad revelada por Dios. Preocúpate más por obedecerla, y como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahí Dios te mostrará qué estudiar, quién es la persona indicada para casarte, qué trabajo tomar, etc. Pero primero obedece este libro. Y la consagración viene siendo un paso después de esa decisión. En Romanos 12, 1 y 2 dice que no os conforméis a este siglo, sino que renovéis vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el cristiano está llamado a una consagración. Ahora, la consagración no es ningún rito, no es ninguna tradición, no es algo místico en sí, sino que es algo necesario, es algo que tú debes anhelar una vez que has conocido a Cristo. Renovar tu mente, todas esas porquerías, todas esas cosas que viste, las cuales han sido parte de tu vida, las debes renovar y debes consagrar tus manos, tu cuerpo para Dios, para un uso, y que seas un utensilio limpio a los ojos de Dios. Y ahí es donde Dios va a usar tu vida y Dios va a permitir que seas un testimonio vivo para un mundo lleno de pecado.